Bueno, estamos grabando. Eh, Comenzamos con la transmisión de este lanzamiento, de este ciclo de charlas sobre la cuestión Malvinas. La idea es hablar sobre la soberanía ideológica y territorial. Tenemos presentes en esta charla al diputado nacional Aldo Leiva, el diputado por el Parlamento del Mercosur Julio Sotelo, al ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia del Chaco, Juan Manuel Chapo, a la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, Mariela Quirós, y a los integrantes de la Fundación Soberanía y Memoria de la provincia del Chaco, el doctor Héctor Fernández y el profesor Héctor Ortega. Así que con esto le quería dar en primer lugar la palabra al ministro de Gobierno y Trabajo para que haga el inicio de este lanzamiento. Después Vos de sos el que tiene que eso, hacer esto, Raúl. después para que nos dé la bienvenida y obviamente los buenos augurios para este ciclo de charlas que serán quincenales, desde aquí en adelante abordando diversos temas de Malvinas que no tienen que ver solo con la guerra de Malvinas, sino con un montón de cuestiones que tienen que ver con la soberanía cultural, política, económica y social, que involucran una malvinización en ese sentido, y por lo cual venimos trabajando desde nuestro gobierno y nuestra provincia con el gobernador Jorge Capitanich. Así que, Juan Manuel. Buenas tardes a todos y a todas, a todos y a Mariela. La verdad que un gusto poder verlos, aunque sea por este medio, que lamentablemente tenemos que seguir usándolo durante un tiempo más, aparentemente. Pero bueno, en definitiva, la verdad que Raúl me invitó a que pueda estar acá en este inicio de este ciclo de charlas, que la verdad que me parece muy interesante poder comenzarlo como una modalidad que podamos instalar fundamentalmente con el objetivo de que podamos trabajar, empezando a hilar muy fino todo lo que tenga que ver con Malvinas. Nosotros tuvimos varias reuniones ya con Héctor y con Flicho por el tema. Ellos vienen haciendo un trabajo que es realmente notable. Y nosotros con Raúl tenemos todavía la deuda de poder trabajar fuertemente en la dirección que tenemos en el Ministerio de Gobierno y Trabajo aquí, y ese es nuestro objetivo. La verdad que sé el compromiso que tiene Raúl con la causa y todo lo que está haciendo, que no es un tema sencillo, todo lo contrario, es un tema muy complejo que requiere siempre de los mayores consensos, pero me parece que este ciclo de charlas nos va a permitir comenzar a transitar un camino que nos teníamos que hacer hace tiempo y que requiere, por supuesto, tiempo, requiere busca de consenso, requiere también comprensión y entendimiento entre todos. Y esto es fundamental. De mi parte, como ministro del área y como además compañero, siempre mi compromiso va a estar para que podamos avanzar en todo aquello que todavía no hemos podido hacer. Ustedes saben que el gobernador ha sido siempre un hombre muy comprometido con la causa Malvinas. Todos los que están aquí integrando el panel son entendidos. Bueno, Aldo, con toda su experiencia, producto de que es un héroe de Malvinas, lo mismo que Ficho, y además una persona que en lo personal le tengo un enorme aprecio y admiración. Aldo es un hombre que ha sido clave para nosotros en todo este proceso político y la verdad que tengo mucho afecto, mucho cariño y mucha admiración. Lili, bueno, Lili es un gran maestro de la actividad política que nos ha bancado siempre, y bueno, todo el cariño que tenemos con todos los que están aquí en el panel. Pero en definitiva, yo quería primero dar las gracias a Raúl y a todos ustedes por esta posibilidad que me dan de intervenir o de participar de este panel. Creo que tenemos muchísimo para hacer. Antes que se vaya el general Pando a Buenos Aires, una de las últimas reuniones que tuvimos junto al gobernador tenía que ver con la iniciativa que nos planteó el gobernador inmediatamente la tomó, que era instalar aquí, ustedes saben que el Chaco es, no la más,
una de las provincias que más excombatientes tiene. Eso también genera que en la provincia tengamos, bueno, las dificultades lógicas que tiene cualquier excombatiente. En materia de salud mental tenemos una deuda enorme con ellos y estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para poder instalar aquí en Resistencia fundamentalmente. Nos había ofrecido el Ejército un lugar para poder hacerlo, un centro de atención a excombatientes de Malvinas. Y en ese sentido hemos avanzado junto al Ministerio de Defensa para poder hacerlo. Ojalá podamos hacerlo, no sé si el último trimestre de este año, pero sí el primer trimestre del año próximo. Eso es un objetivo que el gobernador se ha trazado. Nosotros ahí vamos a ofrecer y hemos ofrecido una inversión importante para poder equipar el lugar, equipar el centro, dotarlo de todos los elementos necesarios, y los profesionales los iba a poner el Ministerio de Defensa de la Nación. Así que eso es un objetivo que tenemos y que creo que puede ayudar. Creo que el más próximo está a unos 450 kilómetros de acá, en la provincia de Corrientes. Y bueno, eso obviamente no permite su acceso por parte de nuestros excombatientes. Entonces, parece que ahí se genera una oportunidad muy importante que no debemos desperdiciar. Pero en definitiva, quiero agradecer la participación que me dan. Simplemente esto es una apertura, así que les doy a todos la bienvenida. Gracias, Raúl, y gracias a todos por estar. Muchas gracias, Juan Manuel. Y en ese sentido, para continuar con este lanzamiento del ciclo sobre Malvinas, pues la cuestión Malvinas, soberanía ideológica y territorial, le damos la palabra al parlamentario del Mercosur, Julio Sotelo, para que nos dé una reflexión y su visión sobre el tema. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Raúl en especial la invitación, al Ministerio de Gobierno, por supuesto, y a la Fundación Soberanía y Memoria, que son los encargados de organizar este ciclo de charlas. Me parece más que importante, charlas que venimos desarrollando a título personal, a veces por este medio, con los mismos actores que hoy están participando, en especial lo de la Fundación Soberanía y Memoria, con los cuales nos une esta lucha permanente en pos de la reivindicación de Malvinas. Como se trata de una cuestión de introducción a un tema que podemos profundizar en otro momento, de acuerdo a lo que decía Raúl, yo quiero plantear el tema que voy a hablar a efectos de que en otro momento, cuando los tiempos sean mayores, poder explayarme un poco más. Por los tiempos que hablaste, que entre 5 y 7 minutos, 10 minutos. El tema Malvinas yo lo quiero tomarlo desde una posición geopolítica, no entrar en el conflicto como tal ni en los antecedentes, pero un poco para hablar de que la historia y el derecho van de la mano en el conflicto de Malvinas, en la cuestión de Malvinas siempre, ¿no? Porque como en todo conflicto, este es un conflicto de soberanía. Es evidente que se trata de un conflicto de soberanía porque es una controversia de un Estado con otro Estado donde se exige, en algún momento tiene que definirse, hay una definición final con respecto a quién es el que tiene el mejor derecho o el pleno uso y goce de las competencias que hacen al ejercicio inherente del dominio sobre el territorio, en este caso, Malvinas. Dejando de lado toda la cuestión, como decíamos, los antecedentes, creo que en definitiva, después de tanto tiempo de reclamo, de marcha, contramarcha, de Argentina reclamando permanentemente y permanentemente negando sistemáticamente siquiera a debatir, ni siquiera a conversar el tema Malvinas, llegamos en definitiva al 16 de diciembre de 1965, donde por fin la historia en cuanto a la soberanía de Malvinas pareciera querer empezar a dar un vuelco, ¿no? Porque a petición de Argentina, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por una abrumadora mayoría, sin que haya ningún voto negativo, hasta la propia Gran Bretaña y Estados Unidos, que permanentemente votan en forma conjunta, solo se abstuvieron de votar, pero no votaron en contra. La resolución señera de nuestro tema Malvinas y al cual seguramente todos estamos permanentemente
es que la resolución 2065 de la Naciones Unidas. Ahí se reconoció formal, expresamente, la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, y instó a las dos partes a encontrar una solución pacífica a la mayor gravedad posible a través de negociaciones bilaterales, importantes porque estableció que las negociaciones sean bilaterales y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de la isla. Este es un tema muy importante, es de los habitantes de la isla, porque la disputa generalmente que se está dando a partir de estos procesos de descolonización que se vienen dando con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hasta la Primera Guerra Mundial existía solamente como grandes potencias coloniales el Reino Unido, estaba también Alemania, Portugal y el Imperio Otomano, el inmenso Imperio. ¿Se frizó? Que no tiene el audio. Julio. No. Julio. Te perdimos, parece. No está saliendo. No. Se frizó Julio. Bueno, lo perdimos. En ese sentido, para continuar, puede pasar. Vamos a esperarlo un segundito. ¿Qué te parece, Aldo? Flicho, si podés continuar, o Héctor Ortega. No sé, Héctor. ¿quién? Listo, dale. Avanzamos. Bueno, profesor de Geografía y secretario de la Fundación Soberanía y Memoria. Continuás, por favor. Bueno, gracias, Raúl. Antes que nada, mi agradecimiento por la convocatoria, no solo para esta charla, sino para el trabajo que venimos haciendo desde que empezó la gestión de ustedes. Para nosotros como fundación fue una sorpresa que a los pocos días de haber asumido nos invitaron para preguntarnos qué sucedía en Malvinas. Y bueno, todo comenzó desde ahí, este derrotero. Y como esto es tan solo una presentación, no quiero ahondar mucho en la especificidad de aquella conversación. Lo que sí es importante es empezar por una diferencia, la diferencia entre la cuestión Malvinas y la causa Malvinas. En tanto que la cuestión Malvinas está referida a los 187 años ya de reclamos argentinos por la soberanía, no solo en las Islas Malvinas, sino en nuestros mares australes, incluyendo al archipiélago de islas, las Georgias, Sandwich, Orcadas, etc., es una tarea que lo hace el Estado argentino como una política soberana. Sin embargo, a partir del año 1982 surge fuertemente lo que se llama la causa Malvinas, que tiene mucho que ver con los sentimientos que sentimos todos los argentinos por Malvinas. Y marco como fecha clave el año 1982 por razones obvias. Hasta el 1 de abril las Malvinas eran nuestra tierra irredenta, enseñada por las maestras, donde repetíamos hasta el hartazgo, las Malvinas son argentinas. Pero después de esos 74 días de conflicto, y donde quedó sangre argentina, continental, derramada en nuestras islas, las islas adquirieron otro sentimiento y ese sentimiento es muy fuerte en toda una generación de argentinos. Sin embargo, hay que hacer hincapié en esto, que esa causa Malvinas a mí me llama poderosamente la atención,
y esto lo vivía incluso en el día de ayer, cuando estábamos teniendo una charla con veteranos de guerra, hay una publicación en YouTube del Pullover Azul, donde en los comentarios del video aparecían los comentarios de los estudiantes que tenían que hacer un trabajo sobre Malvinas, y la historia del Pullover Azul es la historia de un ex soldado combatiente en Malvinas, verídica, y que para los de Puerto Howard tiene una significación muy especial. El suceso en las afueras de Puerto Argentino repercutió en Howard. Y sin embargo, los comentarios de los chicos estaban referidos como a la tarea mecánica de responder las preguntas que le había hecho un docente. Y se encendieron todas nuestras luces de alarma dentro de la fundación de qué es lo que está pasando, que ya hay una generación que no está entendiendo plenamente de qué se trató de esto de Malvinas. Entonces yo quiero abordar primeramente, espero que la tecnología no me juegue una mala pasada. Yo quisiera partir de pequeños conceptos, y los digo así muy, muy, muy rápidamente, como para saber de qué estamos hablando. Cuando un pueblo quiere vivir en un territorio y se da leyes, conforma un Estado. Ese Estado pasa a tener un poder absoluto sobre ese pueblo y sobre ese territorio, y ahí surge el concepto de soberanía. Pero así como el territorio argentino fue cambiando en su fisonomía, también debemos reconocer que el concepto soberanía también fue variando en su concepción. Entonces vamos a ver si sale bien esto, y si no, le pido que por favor me tengan paciencia. Empecé por la última diapositiva. Ahí está. ¿Se está viendo esto? Flicho, vos que lo viste, dame el ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, arrancamos con esto. Como buen profesor en geografía, yo tengo que referirme a mapas. El primer mapa de la proto-Argentina es el mapa del Virreinato del Río de la Plata, donde vemos aquí en verde lo que era la Capitanía General de Chile, dos territorios en grises, el que era el Gran Chaco y la Patagonia, que eran territorios aborígenes, y contorneado con esta línea negra lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Presten atención que esto que era la gobernación de Buenos Aires está en un color celeste, al igual que las Malvinas. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la misma creación del Virreinato del Río de la Plata, ya por 1776, Malvinas ya estaba dentro de la concepción y constitución política de lo que era el virreinato. Vamos a pasar a este mapa, casi 180 años después. Este fue el mapa con el que aprendimos todo lo que estamos en esta reunión. Por un lado tenemos la República Argentina continental, que la estoy señalando aquí con el cursor, y al lado, como si fuera un pedacito, una porción de torta o de patafrola, aparece la Antártida. Y siempre nos han enseñado que el ombligo de la Argentina quedaba aquí, en Córdoba, cerca del lago San Roque. Pero, oh sorpresa, cuando dibujamos en toda su extensión a nuestro país, aquí vemos que nuestro país va desde las inmediaciones del Trópico de Capricornio hasta el Polo Sur, y que ese centro geográfico, que lo teníamos en Córdoba, se desplaza exactamente a Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia más grande de Argentina, es la que tiene mayor extensión, porque abarca también la superficie de la Antártida. Entonces, estos tres mapas que yo estoy presentando aquí, en realidad, presentan todo un desafío, porque es ir cambiando la configuración mental de cuál es nuestro territorio. Y esto implica el desafío de entender, y pongo esta imagen en color azul intenso, son las tierras emergidas, que son la República Argentina, y en un color celeste o turquesa, es lo que ahora están denominando la Pampa Azul, son nuestros mares australes. Entonces, de este país de 2.800.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, más la Antártida, que es casi otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados, hoy en día nos encontramos con que nuestra superficie se ve duplicada
en su extensión si consideramos toda la superficie marítima. Y esto estoy hablando casi con exclusividad de soberanía territorial. Sin embargo, así como fue variando la composición de nuestro territorio, la concepción de soberanía también fue variando. Cuando hablamos de soberanía ya no solo hablamos del territorio, sino que hablamos de otros contenidos y conceptos que hacen a la soberanía de un Estado. Y me refiero a otros puntos de vista. La soberanía cultural, que mucho tiene que ver con nuestra identidad cultural. Yo llamo, esto tiene mucho que ver también con lo ideológico, son los anteojos con los cuales los argentinos vemos y distinguimos al mundo. Hablar de Malvinas también nos lleva a hablar de una soberanía económica. Las Malvinas en superficie entran 10 veces en la provincia del Chaco. O sea, como territorio son muy pequeños, son hasta insignificantes si quieren. Pero las Malvinas dominan todo esa pampa azul, que son millones de kilómetros cuadrados. Y la riqueza no es solamente en el agua, sino está en la riqueza ictícola, en el fondo submarino. Cuesta entender para nosotros que somos tan pampeanos como argentinos, me refiero pampeanos a tan terrestres, que la riqueza de nuestro país hace que nuestra plataforma continental, que es la proyección de la Patagonia por debajo del mar, los minerales no se tienen que extraer, se tienen que cosechar porque están sobre la superficie de la plataforma submarina. Es una bendición el territorio que tenemos. De los 6 viajes que hice a Malvinas, incluso puedo comentarles que hace unos 2.000 millones de años, cuando la Tierra era una sola, estaba unida en un solo continente, Pangea, que después se divide en la Eurasia y Gondwana, las Malvinas estaban pegadas a la Patagonia y a Sudáfrica. A 1.200 metros de profundidad de la superficie de las islas, hay tanto oro como Sudáfrica. Fíjense el potencial mineral que tiene Malvinas. Y para relacionarlo con la realidad de nuestro país, el petróleo, el stock petrolero que rodea no a toda la plataforma continental, sino las 200 millas a la redonda de Malvinas, equivalen a 5 veces la deuda externa argentina actual, pero en su explotación en tan solo 10 años. O sea, es inconmensurable el potencial económico que tiene nuestro mar argentino, nuestros mares australes y nuestras Islas Malvinas, que nos permiten repensar otro esquema de país, que nos pueden dar otro tipo de independencia y de otro tipo de soberanía económica si integramos todos estos espacios a la producción nacional. Entonces, cuando hablamos de cuestión y de causa Malvinas, cuando hablamos de causa estamos hablando desde los sentimientos, pero es innegable que debemos abordar a Malvinas y a los espacios australes ya no solo como una cuestión de Malvinas, sino como una cuestión de soberanía. Si les quedó en la memoria los mapas que les estuve mostrando, cuesta entender que casi las 2/3 partes de nuestro territorio están en disputa territorial con el Reino Unido. Y eso no es poco. Eso implica todo un desafío para nuestra sociedad para poder hacer valer nuestros títulos soberanos sobre estos territorios. Me gustaría explayarme mucho más, pero no le quiero quitar la palabra a los otros exponentes, y ojalá esto le haya despertado dudas y preguntas a quienes estén presenciando esta charla, como para poder engancharse en las próximas entregas quincenales. Simplemente yo quiero darte las gracias, Raúl, gracias a Juan Manuel, todo el equipo del Ministerio de Gobierno, que se adentraron en una temática a la cual Chaco la tocaba tangencialmente. Y quiero terminar con esto. En el año 82 el Chaco significaba el 1% de la población de Argentina. Sin embargo, los soldados chaqueños que estuvieron en Malvinas significaron el 20% de la tropa que estuvieron en Malvinas.
Del cementerio Darwin, el 22% de los caídos son chaqueños. De las 123 tumbas de soldados solo conocidos por Dios, 25 eran chaqueños, 22 recibieron nuevamente sus nombres y quedan 3 chaqueños por dilucidar en cuáles de las 7 tumbas que dice todavía soldado argentino solo conocido por Dios, saber dónde está Juan Carlos Trepo, saber dónde está Romero y saber dónde está Alegre. Esa es la deuda que tenemos en cuanto a las identidades de nuestros soldados. Y queda otra deuda, que es la deuda de la justicia, que da para hablar un rato largo. Y está referido a aquellos muchachos que no solo enfrentaron al enemigo ocasional del año 82, sino que tuvieron que enfrentar a un enemigo inesperado, a sus propios jefes. Pero eso es otra historia y será en otro momento que lo hablaremos. Muchas gracias y espero que más gente se vaya sumando después a estas charlas. Gracias, profesor. Bueno, muy interesante. Creo que justamente por ahí es donde queremos abordar este ciclo de charlas, justamente la diversidad de temas que nos permite tocar, conocer, investigar. Es justamente el punto para donde quiere ir las charlas y por eso creo que hacer quincenales, sin poner un tope, habla de la cantidad de temas que queremos tocar y abordar desde el Ministerio de Gobierno en conjunto con la Fundación Soberanía y Memoria. Flicho, compañero, amigo, médico y también veterano de Guerra de Malvinas. Para mí es un orgullo también participar con vos en esta charla. Tus reflexiones y tu espacio también para hablar. Bueno, muchas gracias, Raulito, pero no quiero dejar de agradecer al gobierno de la provincia que siempre nos permite que contemos el trabajo que venimos realizando, al ministro, a Juan Manuel, que siempre nos abre las puertas, Aldo, bueno, está de más que haga un comentario por Aldo porque es un hermano, es otra cuestión, está por arriba de ustedes, sin ofenderse. Pero les agradecemos porque nos permite mostrar a la Fundación en lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Así que voy a tratar de compartir algunos pensamientos, si me permitís compartir la pantalla. Así vamos avanzando en esto. Es interesante el título que le buscaste, Raulito, ideología, soberanía ideológica y territorial. Como bien dijo el profesor, y yo no me voy a meter en el tema de la geografía, la Pampa Azul es inmensamente grande, mucho más grande que el territorio nacional en el cual estamos viviendo. Hay un montón de cuestiones que seguramente vamos a ir tratando, no quiero hablar de estos números, por eso de propósito están tapados por las imágenes, porque seguramente lo haremos en otra charla y iremos descubriendo nuestra verdadera situación geográfica. Yo quiero decirles solamente esto, que en el mar hay 2 continentes argentinos. Tenemos 2 Argentinas en todo el territorio del mar. Entonces, debemos empezar a cambiar que no somos un país continental, sino que somos un país marítimo. Que el mar no es la vera de la Argentina. Formamos parte de ese inmenso mar. Y no debemos olvidarnos que somos bicontinental porque también tenemos la Antártida. Entonces, creo que es fundamental que recordemos algunas cuestiones y algunos dichos. Y yo no me puedo olvidar de recordar al expresidente Mauricio Macri cuando dijo que Malvinas no es importante. No es importante porque es un gasto. Y ahora, la pregunta es verdad? ¿Era verdad lo que nos dijo? Tenemos en cuenta el PBI de los trabajadores de Malvinas, que son uno de los más altos del mundo. Creo que lo que nos dijo Macri es una falacia total, es una mentira. Entonces,
me cabe otra pregunta. ¿Por qué el Reino Unido defiende a capa y espada las islas y el mar que las rodea? ¿Por qué invierte tanto dinero en armas en esta región? Si es que no sirven, como nos dijo Mauricio Macri. Fíjese qué interesante. Todo lo que construyeron en las Islas Malvinas, el Reino Unido y la OTAN. A ver, creo que no hay mucho para explicar el potencial que hay en la región. De hecho, ya pasaron 187 años, como lo dijo Héctor recién, 187 años de lucha por recuperar Malvinas. Y además, ahora, después de la guerra, también tenemos que recuperar el mar. Es decir, no solamente antes luchábamos por recuperar las islas, sino también ahora recuperar el mar. Lo que ha ocurrido, todas las estrategias hasta la fecha, creo que han fracasado de una u otra manera. Creo que siempre se centraron las miradas a las islas y no a la región. Desde los permanentes reclamos pacíficos en todos los foros internacionales y que hoy siguen presentes y mucho más fuertes, hasta llegar a la locura de la guerra. Es decir, que hicimos un amplio recorrido tratando de recuperar la soberanía. En algún momento hablaremos y comentaremos la historia, lo que fue antes y después de la guerra. Pero recordemos esto, antes de la guerra, Gran Bretaña, el Reino Unido, solamente tenía una porción, que eran las islas y un pequeño alrededor de mar. ¿Hacia dónde voy y qué quiero decirles con esto? Que hasta hoy las acciones no fueron efectivas. Obviamente el Reino Unido tiene oídos sordos a los reclamos pacíficos, pero como si fuera poco, cada tanto también nos muestran el poderío armamenticio y militar con el que cuentan en la región. Podemos hablar un montón de defensa, pero yo los invito a que en otra charla del ciclo avancemos en la situación militar de Malvinas. Pero repensando este tablero, se me ocurre que tenemos que plantear algunos juegos de planificación y estrategias. Se me hace que siempre jugamos al ajedrez. ¿Qué significa jugar al ajedrez? Debemos matar al rey. Pero nos encontramos que el rey en esta cuestión es muy poderoso y siempre nos fue imposible matar al rey. Entonces hay otro juego también que es interesante, un juego chino, que es el juego del Go, que tiene una manera diferente de abordar el juego. Es un juego en donde se trata de aislar al rey y debilitarlo y fortalecernos alrededor. Por eso se me ocurren algunas cosas como para avanzar en este juego de estrategia, que deberíamos tomar este tablero como eje central las Islas Malvinas, con su territorio marítimo, y pueden salir varias estrategias, pero voy a hablar de dos solamente hoy. Una es de adentro de las islas hacia afuera y de afuera hacia adentro de las islas. ¿A qué me refiero cuando hablo desde adentro hacia afuera? Me refiero a reconstruir la relación con los isleños. ¿Y por qué digo reconstruir la relación con los isleños?
Digo reconstruir la relación con los isleños porque si uno entiende el funcionamiento político, económico de las islas, va a empezar a entender por qué la reconstrucción con la población. No es lo mismo el gobierno ilegítimo y el lobby económico que el poblador trabajador. Y para que lo puedan entender, debemos conocer qué ocurrió con la forestal. Y hoy, Malvinas es exactamente igual a la forestal, pero modernizada. De hecho, es una copia fiel, se diría. Entonces, nosotros con la Fundación venimos haciendo algunas actividades que nos han quedado del último viaje a Malvinas y hemos creado lapsos, tenemos vínculos permanentes, semanales, podemos decir, y venimos trabajando muy fuerte con el tema del COVID, brindando información, las cosas que van ocurriendo, las cosas que son falsas, las que son ciertas. Y ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué le brindamos información nosotros? Y la información que se la brindamos es porque ellos reciben una sola fuente de información que viene desde la base militar, desde internet, radio, televisión. Es decir, la información pasa filtrada por la base militar. Entonces por ahí están alejados de la información. Solamente esto consultan, Consultas médicas son permanentes, vivo recibiendo consultas médicas, pero también consultan qué sería estudiar en Argentina, qué sería tener un vínculo permanente con el territorio, si los odiaríamos, si los recibiríamos. Y entonces empezamos a enseñar que como hay propietarios de estancias en Malvinas, los mismos propietarios están en la Patagonia y nadie los echa, nadie los corre. Entonces, estamos creando un vínculo con los isleños. Porque lo peor que podemos hacer es cuando visitamos Malvinas, es recordar la guerra. Porque es el argumento, es la grieta que ponen las corporaciones isleñas con los trabajadores. Necesitan tener vivo y presente que somos unos piratas y no ellos lo son. Que vamos a la guerra, que somos peligrosos, cosa que no lo somos. Nosotros nunca tuvimos esas intenciones. Entonces, por eso propongo ir desde adentro hacia afuera. Ahora bien, y esto también es interesante, debemos cuidar nuestra soberanía, nuestro territorio. Y esto nos surge, es perentorio, debemos ocupar el mar. Es fundamental. Debemos invertir una mayor presencia en la región, tratando de que no se depreden los recursos naturales, que es lo fundamental para la subsistencia de las corporaciones en Malvinas. Hay muchas razones por las que los ingleses están en Malvinas y en la región, pero fundamentalmente una de ellas es la económica. Entonces debemos empezar a cuidar nuestros recursos. Y les doy un dato que seguramente profundizaremos. Por año, ilegítimamente se llevan alrededor de 2.000 millones de dólares con la pesca, que comercialmente estamos hablando de algo así de 14.000 millones de dólares, cosa que son recursos nuestros que debemos de alguna manera evitar en lo posible que se roben la mayor cantidad posible. Y lo otro, y esto me parece interesantísimo, debemos cambiar los manuales. Esos manuales que hablaba Héctor hace un rato, de los 2.8 millones de kilómetros cuadrados que siempre nos enseñaron, donde la pampa húmeda era el centro de la economía argentina y no hablábamos de otras cuestiones.
No hablábamos de la minería, hablando del territorio, ¿no? De la minería y de otras cuestiones. Por supuesto, mucho menos del mar. De esta manera no permitiremos gobernantes anglófilos, que cada vez que han tomado el gobierno de la República han entregado nuestra soberanía, han regalado nuestro patrimonio. Entonces debemos reconstruir una cultura nueva, una nueva mirada. Gracias a Dios, hoy hemos cambiado a partir del 10 de diciembre. Hoy tenemos un nuevo presidente, el cual ha puesto los cañones, ha puesto las miras a esta región. Se ha ocupado del tema y hace que se ocupe del tema de la soberanía de la región. No solamente está muy preocupado y ocupado por el tema del COVID, sino que está muy preocupado y ocupado por el tema de la soberanía regional. Entonces, gracias a Dios lo tenemos a Alberto Fernández y no tenemos un presidente anglófilo como lo tuvimos hace 4 años. Pero como esto es una presentación nada más y da mucho para hablar, quiero, y me siento muy feliz, la verdad que me siento muy feliz, retornar a lo que yo aprendí y aprendimos en nuestra generación, que es la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía con el general Perón, con Néstor y Cristina, que han defendido en cada lugar donde han tenido la posibilidad de estar presente la soberanía nacional. Y esto es algo que debemos transmitir y enseñar. Esta cultura es la que debemos transmitir, la cultura de la defensa de la soberanía nacional. Pero para que entendamos esta historia de 500 años de Malvinas, y no podemos dejar de hablar de la guerra, que son solamente 74 días, por suerte, dentro de estos 500 años, hace que tengamos que es un desafío importantísimo. Empezar a conocer la historia pasada, ver lo que está ocurriendo hoy, la historia actual, pero sobre todo el desafío es cómo reconstruimos hacia el futuro. Yo creo que es fundamental y es el desafío que tenemos por delante y en el que tenemos que trabajar en este ciclo. Y no me puedo olvidar de un territorio de Tierra del Fuego, ahí está su bandera, pertenece a nuestra nación, pero es la mochila y es el triste recuerdo permanente de la guerra. A esta guerra que nos ha llevado a un gobierno militar que hizo y deshizo lo que quiso en el país y nos ha mentido todo el tiempo que fue un acto heroico el que íbamos a llevar adelante, sino que era para perpetuarse en un gobierno en el cual nos ha llevado a un desastre a la República Argentina. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Flicho. Muy interesante. Para continuar con este lanzamiento del ciclo de Malvinas, Aldo, también veterano, amigo y compañero además, así que yo también lo tengo allá arriba, como dijo Flicho, en otro nivel, así que Aldo está en todos los niveles, evidentemente. Aldo, por favor, una reflexión y bueno, tus palabras. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. Bueno, primero que nada, Raúl, Juan Manuel, la verdad que felicitaciones. Esta tarea que hacen desde el ministerio, y bueno, solamente no podemos hacer los peronistas. Y ustedes que forman parte ya de esta nueva generación, indudablemente el generar este espacio marca muy claro cuál es la posición de nuestro gobierno, de la provincia, de nuestro gobierno nacional. Así que felicitaciones a ustedes
a Mariela, la única dama presente, ese Instituto de Cultura que indudablemente no es lo mismo un instituto de cultura con un gobierno como el nuestro que con un gobierno que tiene una mirada diferente. Al profesor que hizo una clase de geografía, decirle que yo de geografía soy un nabo total, así que me ilustró mucho. ¿Qué puedo decir del hermano, camarada Richo? Que en verdad yo siempre digo, por ahí los camaradas, los que estuvimos en Malvinas, nos parecemos mucho en general a lo que es el peronismo. Por ahí no nos encontramos, no nos vemos, pero sabemos que en el fondo nos une el afecto y esta generación que le tocó estar en Malvinas tiene un hilo conductor que nos une, que nos hermana, que nos emociona cuando nos encontramos, cuando nos vemos, así que un abrazo enorme, Ficho. Y la verdad que es muy buena la tarea desde la fundación. A Lili, que se colgó, le dije la vez pasada que no sé si están corrientes, los correntinos tienen poco coronavirus, pero tienen poco internet, también se ve. Y después está Miguel, que no lo veo bien. La verdad que no vine con anteojos, así que un abrazo. Y bueno, y ahora voy a tratar de aprovechar estos 4 o 5 minutos que me quedan para compartir algunas reflexiones con todos ustedes. En principio, decirle que yo me considero un militante de la vida, que en lo que se refiere a Malvinas, como dije la vez pasada en mi participación en el Congreso, no conozco mucho de geografía, no conozco mucho de límites, no conozco mucho de plataforma, pero sí conozco el sentimiento de nuestro pueblo y sí conozco el sentimiento de toda una generación que defendió nuestra bandera, que fue utilizada por un gobierno que pretendía perpetuarse en el poder, que dejó sangre, y esa sangre derramada es la que sigue latente y seguramente va a seguir por las generaciones venideras. Y también suelo decir que esa sangre derramada no fue en vano, porque a partir también de esa sangre derramada por nuestros camaradas, el pueblo argentino despertó de 7 largos años de pesadilla y fue el inicio para recuperar la democracia. Toda lucha, todo requiere esfuerzo, sacrificio, y seguramente la sangre de nuestros hermanos es lo que nos permite disfrutar esta democracia que con errores y aciertos ya tiene más de 30 y pico de años, y yo estoy convencido que gran parte de eso le debemos a nuestros camaradas que ofrendaron su vida y que indudablemente hace que nosotros llevemos hoy a la práctica charlas como estas, donde hablar de guerra y soberanía, no necesariamente hablar de guerra significa hablar de soberanía, porque las guerras a veces son llevadas por las grandes potencias con intereses totalmente para cuestiones vinculadas a las explotaciones minerales o armamentistas. Entonces, sí, en el caso nuestro, no podemos dejar de relacionar lo que fue la guerra y lo que es la soberanía. Yo creo que a partir de la guerra de Malvinas también se expone en el país con mucha más claridad de qué lado estamos los que creemos y defendemos la soberanía,
creer y defender la soberanía significa defender y dar un espacio a los veteranos de guerra. Y acá ato un poco con lo que es el peronismo. Si el peronismo no defiende a los humildes, deja de ser peronismo, no tiene esencia. Y si los gobiernos que tuvimos del 83 en adelante no reconocen a sus soldados, indudablemente les costará mucho defender la soberanía. Por eso yo celebro mucho las acciones que han desarrollado nuestros gobiernos. En la provincia del Chaco tuvo que venir un gobierno peronista, tuvo que venir un gobernador capitanís para que nos reconociera y para que nos diera la posibilidad de acceder a viviendas, para que pudiésemos equiparar la pensión provincial, no equiparar, nos dio la pensión provincial, porque hasta que Capitanís llegó, lo único que teníamos era la obra social del INSEP y que teníamos que pagar un coseguro para poder ir a hacernos atender. Tuvo que llegar Néstor Kirchner para que esa pensión que era graciable se convirtiera en pensión de guerra y nos diera un poco de dignidad y nos diera un poco de alivio a muchas necesidades que indudablemente hemos tenido todos. Sin duda, Fricho debe haber tenido la misma situación que he tenido yo y que tienen la enorme mayoría de nuestros camaradas. Por eso también quiero decir que cuando hablamos de soberanía, indudablemente los peronistas tenemos autoridad moral para hablar de soberanía, porque la hemos practicado, porque la hemos defendido y porque a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces siempre de reivindicar la lucha de los pueblos, hemos sido capaces siempre de llevar a la práctica lo que nos enseñó el mismo Perón, esa patria grande, esa patria latinoamericana. Por eso uno en estos días, cuando nuestro presidente en diciembre y en marzo nos habló de la cuestión Malvinas y nos habló de la soberanía, uno sentía un enorme orgullo de saber que cuando hablamos de soberanía no solamente estamos hablando de la soberanía sobre Malvinas, estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de la soberanía en educación, estamos hablando de soberanía cultural, porque en definitiva de eso se trata la cuestión soberana de los pueblos. Ahora, cuando tenemos gobiernos que le da lo mismo compartir un acto con el rey de España, como lo hizo Macri, y esa foto histórica que nos emociona de Néstor Kirchner con todos los presidentes latinoamericanos, eso marca claramente cuál es la posición de un lado y del otro. Yo cuando se habla en estos tiempos y se puso muy popular y lo pusieron ellos de muy popular, de grieta, yo realmente estoy convencido que la grieta existió siempre, desde 1810, entre los patriotas y los que estaban en favor del virrey, y esa continuidad histórica se fue dando a lo largo de los más de 200 años que tenemos como país. Y en contadas ocasiones hemos tenido la posibilidad de que podamos plantear la soberanía como política de Estado. La hizo Irigoyen, lo hicieron los caudillos provinciales, lo hizo Juan Domingo Perón, lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo está haciendo Alberto. Y lógicamente, siempre cuando ocurren ese tipo de planteo, cuando se defiende la soberanía de nuestra patria, siempre se nos va a atacar, se nos va a descalificar. Perón era el peor tirano, Cristina la yegua, la puta. Todos los calificaciones posibles, y el mayor de los pecados es defender lo nuestro, defender a nuestra gente, tratar de generar más justicia, más inclusión,
dar más derecho, porque en definitiva de eso se trata también la soberanía política de la que nos hablaba Juan Domingo Perón, la independencia económica, porque si no tenemos soberanía política y no tenemos independencia económica, que es la que está tratando de hacer Alberto, y justamente en estos días le tocó librar una ardua batalla, donde muchos poderosos de adentro hacían lo imposible para que fracase, porque en el fracaso de esas negociaciones seguramente iba a generar mayores réditos para ellos, para las grandes corporaciones mediáticas, para la concentración económica de las grandes empresas, de las pocas familias terratenientes. No, sí, la verdad que hay un puñado de argentinos, si se lo puede llamar así, que concentra una gran parte de riqueza en detrimento de las enormes mayorías. Y eso, ese centralismo estuvo latente siempre, y ese centralismo es el que llegó después de muchos años por los votos de la gente en el año 2015. Y me parece que nuevamente ahí sale a relucir lo que tiene que ver con lo que el peronismo siempre ha pregonado, y fundamentalmente Cristina ha sido una abanderada en esto, en el sentido de que a Macri había que dejarlo cumplir los 4 años y que debía sacárselo por los votos, porque en definitiva el peronismo a lo largo de su historia ha sido inmensamente democrático, pero paradójicamente siempre se nos acusa de antidemocrático, de todo lo que ya sabemos. Por eso, y acá redondeo, la verdad que me hace muy feliz esta charla, Raúl. Yo hace un montón de años que recorro las diferentes escuelas, fui presidente fundador del Centro de Excombatiente acá en San Martín, y siempre he tratado de que lo que nosotros podamos testimoniar a las nuevas generaciones les pueda servir. Y yo hace muchos años vengo recorriendo las escuelas acá en el Chaco, estuve también en diferentes provincias. Por esa cosa de la vida también me encontró hace 2 años hablando en un colegio de Francia de la guerra de Malvinas y la paz en el mundo. Y en todo esto trato de resumir que, en principio, la guerra es el infierno, la guerra destruye, la guerra favorece siempre a los poderosos, y también lo expreso con absoluta claridad: los que deciden la guerra no mandan a sus hijos al campo de batalla, los que deciden la guerra no combaten, los que deciden la guerra no sufren, los que deciden la guerra, en definitiva, lo que buscan es beneficiarse con eso. Y lo que sufrimos las consecuencias, siempre somos lo que venimos de abajo. Por eso, en la guerra de Malvinas, vos no vas a encontrar en los caídos un Macri, un Bungibor, un Pérez Compán, un Roca. Vas a encontrar un Gómez, un González, un Aguilera, un Arce, un Ramírez, un Barriento. Y vas a encontrar, como lo decía claramente el profesor, más del 20% de esa sangre derramada corresponde a chaqueños. Y esos chaqueños son las que a nosotros nos hace también poner orgullosos de saber que, a pesar de esa guerra que la decidieron 3 trasnochados con el único fin de perpetuarse en el poder, pero también como chaqueño nos hace sentir orgullosos de saber que nuestro esfuerzo, nuestros camaradas
ofrecieron su vida pensando en un futuro mejor para nuestra patria. Así que cierro diciendo simplemente, hablar de soberanía es hablar de gobiernos nacionales y populares. Hablar de soberanía es llevar a la práctica una cultura que favorezca la integración de nuestros pueblos originarios. Hablar de soberanía significa generar posibilidades para que los chicos puedan tener, como tuvieron las posibilidades de las netbooks, que generó más de 4 millones de conectividad. Hablar de soberanía significa también las medidas que tomó nuestro presidente en las últimas, en esta pandemia, para que la gente por lo menos pudiese tener para comer. Y hablar de soberanía de Malvinas significa, en definitiva, que debemos seguir esta lucha planteándola en todos los niveles posibles. La verdad que esta charla que hoy estamos teniendo es una de las enormes cantidades de charlas que se deben replicar a lo ancho y a lo largo de nuestro país, porque hay que generar esa conciencia, hay que generar ese debate para que también los gobernantes del futuro entiendan claramente que hubo una generación que ofreció su vida y que esa lucha debe continuar con otras armas, en todos los foros posibles. Y la verdad que yo no tengo la menor duda que esta semilla que venimos sembrando, si logramos que siga germinando, seguramente los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos van a volver alguna vez a ver flamear nuestra bandera, y desde el lugar que nos toque, yo creo profundamente en Dios, así que creo que hay algo más después de la muerte, y seguramente podremos sonreír y ver que el esfuerzo, la sangre derramada por nuestros camaradas no ha sido en vano. Muchísimas gracias, espero, la verdad, yo siempre digo exactamente lo mismo, yo no preparo absolutamente nada, me siento, hablo, soy un humilde soldado que participó en el Regimiento 4 de Montecaseros Corrientes, un humilde militante que una vez la comunidad de General San Martín le dio la posibilidad de ser intendente, que los compañeros de la provincia le dieron la posibilidad de ser presidente del Partido Justicialista, y hoy trato humildemente de ser la voz de muchos que no tienen voz en el Congreso de la Nación. No seré ordenado, no seré prolijo, me equivocaré en un montón de cosas, pero en definitiva esa es mi esencia, y creo que es la esencia de muchos argentinos, de muchos chaqueños que creen fervientemente en que solamente a través de la política, a través de gobiernos como el nuestro, habremos de cambiar el futuro de nuestra patria, y si cambiamos el futuro de nuestra patria, seguramente habremos de tener más y mejor soberanía. Gracias, y bueno, y después, si es que tengo que meter la cuchara, de nuevo lo voy a hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Fantástica tu disertación. Darle la bienvenida a Miguel Ávila, que es el presidente de la Fundación Soberanía y Memoria también, que se ha sumado. Dejarles el saludo de Antonio Rodas, el senador por la provincia del Chaco, y de Silvana Pérez, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Me parecía importante nombrarlos porque más allá de que no pudieron participar por cuestiones de agenda, da noción de que el Chaco tiene en su agenda de Estado y de gobierno la cuestión Malvinas, y queríamos demostrar eso con este lanzamiento, con cada uno de los sectores del gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, comprometidos en ese sentido con esta cuestión. Por último, a la única dama, como dijo Aldo, que tenemos en esta charla, Mariela Quirós, presidenta del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Te toca cerrar este lanzamiento. Bueno, buenas tardes a todos, todas. La verdad que, bueno, agradecerte, Raúl y Juanma, por la invitación.
y por supuesto celebrar que me pueda encontrar. Para mí es un honor poder estar con todos ustedes acá, reflexionando sobre un hecho histórico, cultural, tan sensible para la historia de nuestro pueblo. Y desde ahí permítanme hacer una pequeña reflexión y anclar un poco a la historia, ¿no? Un poco acompañando lo que ustedes venían diciendo. La dictadura militar pretendió utilizar las demandas históricas de colonización y soberanía de Malvinas de nuestro pueblo para obtener de esa manera consenso en una sociedad que profundizaba su lucha por la democracia en esa época. Esto fue el fin del conflicto que permitió a los ingleses fortalecer su poder en los territorios ocupados y posteriormente comenzar la instalación de una base militar en el hemisferio sur, que no solo amenaza a nuestra patria, sino a toda la región. Pese a eso, los soldados, excombatientes, los familiares de los caídos en la guerra y el pueblo argentino entero, desde ese momento, luchan contra el olvido y sostienen cada 2 de abril el grito de soberanía, memoria, verdad y justicia. Malvinas fue, sin duda, para toda una generación de argentinos y argentinas, no solo para los jóvenes soldados que fueron llevados a una guerra que fue hecha no como un acto de recuperación de soberanía, sino para limpiar nacional e internacionalmente el genocidio, y hoy nombraban el endeudamiento y la miseria planificada de la dictadura, sino por todos los jóvenes y las jóvenes que serían entonces, junto a los trabajadores, junto a las organizaciones de derechos humanos, los sujetos históricos de la recuperación de la democracia. En ese momento, entonces, se revalorizó la democracia como la forma soberana de los pueblos para definir su destino y sus demandas de soberanía en todos los terrenos. Ahí el territorio, lo territorial, lo político, lo económico y por supuesto que lo cultural. Por eso, Malvinas es un hecho cultural y de soberanía cultural, como ustedes lo mencionaron en varias oportunidades. Porque no solo despertó la conciencia de colonizador y soberano, sino que en todos los intentos por acción o por omisión que hubo, que también nombraron ustedes, queridos compañeros, por desmalvinizar la subjetividad de nuestro pueblo, encontró siempre una respuesta. Esa desmalvinización siempre encontró una respuesta, a veces más débil, a veces más potente, de acuerdo, también esto lo dijimos, con los vientos de los gobiernos que transcurrieron ya, y eso ya en tiempos democráticos, pero siempre, siempre presente en los reclamos de, una vez más, las organizaciones, de los excombatientes, sindicales también, sociales y por supuesto de derechos humanos. En este sentido tampoco es casual que el resurgimiento de la causa Malvinas, de la cuestión Malvinas, haya sido de la mano de políticas públicas reivindicatorias de los preceptos de memoria, verdad, justicia y soberanía de los últimos años. Y por supuesto también de los proyectos de unidad de la patria grande, Latinoamérica, y de las épicas emancipatorias. Pero ahí me gustaría agregar otro elemento cultural que es producto también de Malvinas, que es la revalorización de la paz. Y de la paz también la resolución de los conflictos sociales, de estos conflictos sociales sin represión, lo cual es central para la convivencia democrática. Expresión generacional de la época es el impacto de la canción que en voz de León Gieco que dice: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Ustedes se acuerdan. Fue un ícono eso, sin duda de la apertura democrática, y sí, un himno a las ansias de un pueblo argentino violentado por el terrorismo de Estado, y por una guerra también genocida que volvía a tener como víctimas, y eso lo nombraba Aldo recién, a los jóvenes de los sectores más humildes. Desde ahí es que me parece fundamental que estos hechos históricos nos inviten a pensar en los acontecimientos que arremetieron contra nuestras libertades como pueblo,
Y es por eso que ahí agrego lo que trabajamos desde el Instituto de Cultura, es fundamental poder pensar la memoria activa, porque de esa manera podemos seguir visibilizando el concepto de identidad que también preponderó en esta conversación. Porque la identidad es parte generadora de pertenencia, desde los principios de memoria, verdad, justicia, pero también de los ideales que junto a igualdad, justicia social y soberanía están más vigentes que nunca en los jóvenes y en las juventudes actuales. Son los y las jóvenes quienes, desde el compromiso democrático, acompañan y se involucran en procesos políticos, populares, solidarios y participativos, y que nos ayudan a pensar la memoria como proceso cultural permanente para la transformación de forma colectiva de nuestra identidad cultural. Así que muchas gracias y por invitarme, y por supuesto que este es el inicio, entiendo yo, del ciclo, y que nos tocará a todos ahondar un poco más. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, muchas gracias. Queda así el inicio de este ciclo de la cuestión Malvinas, soberanía ideológica y territorial. En algunos días publicaremos la primera charla que se va a llevar adelante de este ciclo junto a sus oradores. Ojalá que puedan participar todos. Muchas gracias, Flicho, Héctor, Aldo, Juan Manuel, Miguel, Julio, que estuvo al principio, y obviamente Antonio y Silvana, que le dieron este inicio al lanzamiento de la cuestión Malvinas, soberanía ideológica y territorial. Muchas gracias, chicos.